En el Campillo yo estuve 28 años, pero ¿qué quieres que te cuente de allí? Allí eran 4 casas. Y yo estaba mirando para acá, donde están las persianas grandes, pero las han derribado. Estuvimos allí, nos casamos, nos vinimos aquí 1 año o 2 y acabamos, nos fuimos allí 28 años. Pues allí vivíamos 4 familias en el Campillo. La de la fábrica de harina, la de al lado de donde yo estaba, que no te lo puedo decir cierto, los amos creo que eran de Colomé, y al respaldo del Marqués. Era una aldea, pero cada uno vivíamos en nuestra casa, y cada uno, la que yo estaba era de los Ochoa. Yo, por labrar con las mulas, y un arao a mano. Yo tenía un par, la fábrica de harina tenía, no sé si eran 2 o 3, y el Marqués 4. Y la de al lado, la de Colomé, tenía 2 pares. Entonces, sacar agua de un pozo muy hondo, a carrucha, esa era la vida. Y éramos como éramos recién casados, teníamos las chiquillas, las 2 mayores, y peleando en la vida. Nosotros llegamos al Campillo el 4 de septiembre, que yo iba embarazada de mi hija, la segunda, de 3 meses, y la pequeña tenía 11 meses, la mayor tenía 11 meses. Y de esta iba de 3 meses. Aquella noche, pues piénsate, con todos esos saberes que teníamos, que no había nada. Y allí estuvimos, pues eso, hemos estado 28 años. Después tuvimos otra hija. Hemos criado allí a las 3. Mis hijas, una nació estando ahí, la otra ya fue nada, o sea, nació estando aquí. Para criar la mayor, la tuve que criar con una cabra, porque no tenía perra para comprar leche de bote. Sí, señor. La mayor nació aquí, y aquí había un pastor, y el pobre, y me dijo, escoge una cabra que tú quieras, y con aquella criamos la chiquilla. Harina, papas con harina tostada, que no había perras para otros medios, entonces. Había un pozo que tenía 18 metros el agua. A los 18 metros había que sacar la carrucha, ¿me entiendes? Y yo allí tenía que lavar los pañales de mis hijas, que entonces no había pañales como ahora de usar y tirar, porque no había de esto. Como no teníamos, si no teníamos para comer. Trabajé muchísimo, no solo en eso, en que mi marido también había que ayudarle mucho, porque no hemos tenido hijos. Llegaba a la trilla, iba a la trilladora, venía con los sacos y había que subirlos a la cámara. Yo me subía al carro, yo se los daba y él los subía. Tenía a mis hijas que a lo mejor las tenía llorando en la cuna, porque se llevan 17 meses. Tenía que hacer la comida para los trilladores, que estaban con la trilladora y tenían que ir a comer. Y yo he trabajado mucho. Y bueno, y así, pues hemos ido poco a poco, con nuestro trabajo, las hemos criado. Ellas, desde que sabían andar, han trabajado también muchísimo, porque su padre, una la llevaba cuando iba segando, para que le diera el portagavillas que le tirara los haces. Y la otra mayorcica iba con unas ovejas, se llevan 17 meses, las iba cuidando, se iba al campo, salía en el verano por la mañana temprano y eran las 10 de la noche y muchas veces había que ir a buscarla. Entre medias, por las tardes, íbamos a recoger los haces
los haces que tiraba la máquina para hacer los montones para que luego la trilladora la máquina que trillaba los tuviera en la era. Y toda esa ha sido nuestra historia que hemos tenido allí, trabajar muchísimo. Con lumbre había que guisar, preparar la leña, mucho, se trabajaba muchísimo. Y las que ya somos un poco mayores, claro, otras no tan mayores se han muerto ya. Yo puedo darle gracias al Señor, que tengo 84 años y aún estoy aquí. Pues ahora sabe lo que pasa, que está una ya estrozaica. Claro, lo que más nos veíamos eran los 4 que habíamos allí juntos. Aquellos que estábamos cada uno en nuestra finca, pero juntos. Allí llegaba las Pascuas, comíamos todos juntos y allí llegaba muy bien, sí. La del marqués, la mujer, ha muerto ahora hace poco tiempo, Úrsula, una gran señora. Sí, sí, muy bien, todas. El marqués no lo llegué a conocer, el amo, pero el de la fábrica de harinas sí, que era don José. Ese sí, ese venía ahí todos los veranos a veranear. Convivíamos, pues sí, nos juntábamos, pues a lo mejor un domingo por la tarde o por la noche y tal, pero lo demás, cada uno a su faena y su casa y ya está. Lo que nos hacía falta una de la otra nos lo dejábamos y sí, muy bien, todo, sí. La última puerta es la iglesia y ellos ahí por el huerto y por el otro lado tienen la vivienda arriba. Aquello parecía un pueblo, llegaba el verano y parecía un pueblo, porque estaban los de la fábrica de harinas que se iban allí los veranos y se iban las criadas, se iban los hijos que tenían y ahí nos juntábamos por lo menos 30, más de 30, muy bien, sí. Hay una iglesia, decían misa los domingos, el que podía iba a misa y el que no podía, por la noche don José les decía, que no te he visto en misa. Ahí mi marido mismo le decía, pero sus trabajadores tampoco han estado en misa, que usted quería que estuvieran trabajando. Y esas cosas así, pues eran las que entonces vivíamos. El Maño, el que vendía los pollos allá arriba, estaba de añaguero en la torre y ahí había un cura mucho y entonces aquel era el encargado de llevar el cura y... El Campillo es una aldea bastante grande, o sea que no es simplemente un par de casas, sino que hay varias propiedades. Concretamente, también los datos que yo dispongo datan de la incautación de estas fincas en la Guerra Civil. Hasta septiembre de 1936, los propietarios de terrenos y de casas allí en el Campillo eran José María Gadea, María del Pilar Suouto, María Francisca González Felipe, Estanislao Ochoa, Fernando Núñez Robres, que era el marqués de Montortal, Concepción Colomer Cunca, Carmen Galeano Talent, Ignacio Ochoa Blanco y Concepción Colomer Mergelina. También hay un dato curioso y es que ahí hay una casa residencial, una casa importante. Se pretende crear allí un centro durante la guerra, un centro de convivencia, pero el ayuntamiento dice no, que estaba preparando, o sea, estaba pidiendo permiso para instalar allí unas escuelas durante la guerra. El hecho de las incautaciones es que hemos de tener en cuenta la circunstancia de la guerra civil. El 18 de julio se subleva el ejército contra la República y muchos de los que están de acuerdo con esa sublevación lógicamente se marchan y dejan las tierras sin cultivar. Entonces la República hace un decreto por el cual las propiedades de todas aquellas personas que eran afines a los sediciosos y que habían abandonado el cultivo de estas tierras, les daba el plazo de 15 días para reclamarlas, y si en ese periodo no venían a reclamar esas tierras, pues lógicamente se incautaban y las dejaban a disposición del Instituto de Reforma Agraria
para que en cada lugar pues se hiciese lo que creyesen correspondientes con ellas, las repartiesen o las explotasen en colectivos o demás. Y en el caso de Almansa pues hay una gran relación, pues las fincas más importantes, lógicamente, que pertenecían a las élites locales, pues estas élites locales, algunas de ellas ni vivían aquí en Almansa, tienen aquí un administrador y las abandonan, o sea que no se olvidan de su cultivo. Sí, algunas de ellas se quedan con el aniaguero que tenían o a quien se la tenían arrendadas, que esos continúan, esos siguen con la explotación, pero la propiedad se la incautan al antiguo dueño. La mayoría de las grandes fincas de Almansa y entre las familias que las poseían, pues el Marqués de Montortal, Ochoa, Galianos, Rodríguez de Paterna, Colomer, los apellidos se van también, Cosme, de Teresa y Rovira, pues digamos las familias más de las élites locales. Se nombra una comisión que es la que se encarga del reparto de estas tierras y al acabar la guerra efectivamente se devuelven a sus propietarios. Y es que muchos de los agricultores que las trabajan, tanto durante la guerra como durante la posguerra, que eran unos momentos en que el pueblo pasaba mucha necesidad y los que verdaderamente vivían bien eran los que vivían en el campo, pues hacen mucho dinero, y luego los años 40, 50, 60, pues entre que los grandes propietarios ya no les interesa vivir en Almansa porque se les queda pequeña y prefieren vivir en las grandes capitales, y estas personas que han estado trabajando para ellos han hecho bastante dinero, pues muchos de ellos consiguen comprarle las fincas y hay un cambio de propiedad muy importante en los años 40, 50 y 60. Entonces la carretera, cuando yo estaba ahí, pasaba tocando a las casas. Luego ya la desviaron un poco y ahora han hecho la autovía. Ahí lo que pasaba en la Requenense, que iba a Caudete y todo eso, y el que queríamos subir, subíamos, paraba y subíamos. Y para ir al pueblo con un carrico y una mula. Ahí hubo una nevada que los camiones ahí no podían transitar, estuvieron lo menos 3 días parados, más, pero bueno, 3 días. Que por cierto, dormían allí en la casica y harina que había, hacían cachamiga y de eso comían. O comíamos, mejor dicho, comíamos. Aquella nevada duró mucho, que en Almansa yo ya no conocí otra. Que allí cuando bajaba la Rambla se metía el agua a la casa, eso le puedo contar, de los humedores, desde la sierra, entonces ahora no, la han desviado, pero entonces se metía a la casa. Lo que peor lo pasábamos cuando bajaba la Rambla, que se nos llenaba la casa de agua y llegaba, como se ve ahora por ahí, hasta casi a las camas, y no podíamos ni dormir. Eso es lo peor. Eso era para hacer champiñón. Porque una cueva había antes, pero ahora la han quitado. En la obra que hay más abajo había una cueva, pero la han derribado. Y esa también estaba un montón de años. Y lo que usted dice, ahí es que hacían champiñón. El pino carrasco, aunque sea una especie, como decíamos, de zonas semiáridas y áridas, no deja de por sí ser una especie que, si en buenas condiciones, son capaces de tener unos portes grandísimos y datarse en más de 170 años. Están datados algunos pinos, que es una edad para un pino bastante avanzada.
ese lo conozco yo toda la vida, porque yo nací estando aquí. Y ese pino, yo no sé los años que tendrá, porque yo lo conozco toda la vida. Y lo que pasa es que cuando se les dota de un suelo fértil, profundo, están en zonas donde son capaces de acumular agua, se hacen pinos de unas dimensiones grandísimas, y la verdad es que la dimensión del pino depende de las características del terreno. Depende de la fertilidad, de la profundidad del suelo y de la cantidad de agua que pueda tener. Yo, mire usted los que tengo, y yo lo conocí, desde que yo me reconocí ya estaba ahí el pino, no le puedo decir los años que tiene. Que la finca pues tenía tierra solo, derecho a la estación, que ahora ya no hay, el apiadero que era. Ahí es que paraban antes los trenes y todavía un factor, o sea que eso era un apiadero. Ah, el apeadero, sí, entonces nos íbamos al apeadero y venía un tren que le llamaban el Shanghái. Paraba allí el Shanghái, subíamos, comprábamos, íbamos a lo que teníamos que ir y volvíamos y y bajamos otra vez andando. Todas las labores y algunos que venían a subir ahí de labores más largas. Ahí el que venía subía, paraba el tren y el que venía subía, sacaba el billete y subía. Más, pues alguna vez lo usábamos, pero no muchas, pero alguna vez lo usábamos. Para venir al pueblo, como iba para abajo, según la marcha que llevaba uno.
Entonces pasó que la dueña nuestra vendió la finca. Vendió la finca, el que la compró le dijo a mi marido, la compró el 15 de agosto. Dice, si a 1 de septiembre me puedes dejar la finca, y le contestó y le dijo, en 15 días, ¿cómo te voy a desocupar yo la finca? Dice, haz lo que quieras. Dice, dime lo que quieras que te dé, pero quiero que me desocupes la finca. Y entonces le pidió un bancal de 10 hectáreas que ahora lo ha cruzado la autovía. Ahí. Y le dijo, y le llamábamos el bancal de la era, porque allí teníamos la era, y le dijo, si me das el bancal de la era, yo me las apañaré y el día 1 de septiembre te doy la llave al que la compró. Y le dio el bancal. Pero hemos tenido mala suerte, no la cogió la autovía, pero bueno. Y entonces nos volvimos a subir aquí. Esto estuvo 17 años cerrado, aquí no volvía cabeza nadie, era de dos hermanos de mi marido y nuestra. Y esto pues vino al hoyo. Y claro, y así está todo. Al vender la finca nos venimos aquí, como Dios nos encaminó, nos metimos y aquí estamos ya, hemos hecho ya 28 años, vamos ya a 29. Y ese es nuestro recorrido y nuestra vida. Y aquí vivimos con nuestros añicos que tenemos. Ya no nos vamos a ir a ninguna otra finca. No. Nos gusta mucho de estar porque ya no podemos. Pero cuando el amo pueda, él tenga gusto de irnos, nos iremos. Si llegamos a tiempo. Si no tiene que venir Paco aquí, el cartero.